Hola a todos, espero que anden bien. Nosotros somos estudiantes de tercer año de Psicología de la UCA y vamos a hablar sobre el advenimiento de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito educativo, así que nos parece importante, por lo menos ahora, repasar algunas de sus funciones más importantes. Más que nada con la aparición de herramientas como ChatGPT empezamos a ver que la IA es mucho más rápido en lo que respecta al procesamiento de la información, como también es mejor para predecir tendencias, para optimizar procesos. Y hablando específicamente del ámbito educativo, tiene algunas herramientas como son la predicción del rendimiento estudiantil, las recomendaciones personalizadas para cada individuo y también los planes que se ajustan a las necesidades de cada alumno. A lo largo de este podcast vamos a centrarnos en las últimas herramientas que se respectan más que nada al tema de la educación para ver cómo puede convivir la IA con los estudiantes y con los profesores. Yo soy Santiago, traje algunas preguntas que pueden servir como disparadores, más que nada para profundizar en los aspectos de la IA y la educación. Yo soy Caterina y mi idea más que nada es exponer un poco lo que es el impacto negativo de la IA. Bueno, yo soy Ani y me voy a encargar de exponer los puntos positivos de la IA en la educación y en la vida cotidiana. Ahora que ya nos presentamos, podemos empezar desde lo más básico. ¿Qué es la educación? ¿Cuál es nuestra concepción de este proceso que es tan fundamental? Me parece una excelente pregunta. Quisiera mencionar al respecto la perspectiva de Daniel Brusone. Él sostiene que la educación tiene un papel fundamental en la formación de la persona. La educación no debería limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que tiene que tener un rol mucho más amplio. Debería contribuir a la formación integral de cada individuo, promoviendo la reflexión ética, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad para tomar decisiones. Es decir, no se trata solo de crear individuos competentes en habilidades técnicas, sino de formar seres humanos conscientes y responsables desde el punto de vista ético. Está bien, pero esa concepción de educación es un poco anticuada. Hoy por hoy estamos más atravesados por ella y por la tecnología en nuestra cotidianidad y no podríamos evitar tener una concepción de esta más dinámica y flexible, como nos dice la autora Rose Lukin. Nos dice que este debe permitir un desarrollo más personalizado y optimizado en las áreas del conocimiento y que este precisamente se da por las herramientas tecnológicas. Sí, me parece interesante esa perspectiva, pero volviendo al tema de la tecnología y la IA, ¿ustedes piensan que la educación mediada con IA puede contribuir a la formación integral de una persona? Bueno, yo creo que antes de responder eso, deberíamos revisar primero la antropología de base, tanto para hablar de la persona como para hablar de la educación. Y por eso me parece importante rescatar la ontología dimensional de Viktor Frankl, en donde va a decir que la persona está compuesta por 3 dimensiones fundamentales, que son la psíquica, la corpórea y la noética. Y que justamente la espiritualidad no podría ser tenida en cuenta por la IA, o en realidad no la podría abordar. Entonces estaríamos hablando de que la IA solo abordaría una parte que está más orientada, por ejemplo, a la inteligencia lógico-matemática o verbal lingüística de la persona, y se olvidaría de esta parte o de esta dimensión espiritual tan importante para el desarrollo integral de la persona. Sí, la verdad que es muy interesante lo que decís, pero también hay quienes argumentan que la IA va más allá de una simple tecnología porque representa una forma de abordar problemas que tiene como referencia o lleva implícito una metáfora humana. Por ejemplo, en la psicología hablamos de la metáfora mente-computadora, en la cual podemos ver que al principio se lleva procesos más simples de input o output que eran bastante limitados, pero hoy en día podemos ver cómo resuelve procesos más complejos. Entonces esto también nos ayuda a entender nuestra propia inteligencia. Bueno, ya hablando de esos procesos cognitivos complejos que puede imitar la IA a día de hoy, estaría bueno traer a colación el caso de la primera profesora robot en India que ya cumple algunas funciones del profesor y, por ejemplo, con estas funciones ya es capaz de tener una interacción con los estudiantes. Me gustaría saber qué piensan ustedes de este caso. Bueno, yo considero que a nivel académico está muy bueno porque este tipo de tecnología puede ayudar, digamos, a los estudiantes a realizar sus trabajos o estudios de manera autónoma y también al no entender conceptos difíciles que se los pueda reformular. Creo que es importante destacar que esto se da en manera de una retroalimentación en tiempo real y es una fuente activa, digamos, que se hace constantemente. La verdad que escucho esto y me parece un planteamiento bastante utópico, considerando que en muchas escuelas todavía faltan recursos básicos como el agua potable y la calefacción. ¿De qué sirve pensar en IA cuando hay una brecha digital enorme y necesidades urgentes sin resolver? Y creo que ahí tenés razón.
Pero a pesar de esas dificultades, también es verdad que la IA sí está destinada a llegar a las aulas en algún momento. Y también, o sea, teniendo en cuenta ese panorama, lo que es fundamental es estar preparado para sacarle el mejor provecho posible y minimizar los riesgos que puede traer de por sí. Ahora, el caso de esta profesora robot que les dije recién, las funciones que tiene por ahora sí son las de un asistente de apoyo, se podría decir, pero estaría bueno plantearse si en un futuro la IA podría llegar a reemplazar por completo el rol del docente. Bueno, es muy interesante lo que planteás. Me hiciste acordar de Lisa, que bueno, por si no saben, es una terapeuta robot, que fue la primera de la IA, digamos, que al principio era una terapia con reglas simples, es decir, a través de la retroalimentación, y en sus inicios nadie pensó, digamos, que esta tecnología podía llegar a crear vínculos significativos, pero la gente empezó a verla como algo útil. Y si esto fue posible, entonces, ¿cómo no podría llegar a reemplazar a los docentes convencionales también? Me parece que eso nunca podría llegar a pasar, y para poder responderte me gustaría traer a colación una reflexión del pedagogo Daniel Brailovsky, que dice que justamente hacer pedagogía es un gesto de resistencia contra el advenimiento de la IA, porque los vínculos humanos en la educación son irreemplazables, porque los estudiantes no solo van a la escuela para aprender contenidos, sino que también van a crear vínculos significativos con otros, y para compartir tiempo con personas que le aporten algo formativo. Y justamente esta relación con los maestros va mucho más allá de la simple transmisión de conocimientos. Hay una frase muy linda de María Zambrano haciendo alusión al rol que tiene el maestro y entendiéndolo como que no es alguien a quien preguntarle, sino con quién preguntarse. Me parece muy interesante esa reflexión, más que nada porque nos aporta mucho para lo que puede ser la conclusión final, que se va a tratar de integrar esto que están diciendo, pero antes de eso me gustaría preguntarles, porque ya vimos que la IA ofrece muchas ventajas y que ya dijimos en reiteradas ocasiones que va a llegar a muchos aspectos de nuestra vida, pero estaría bueno saber qué no debería reemplazar. ¿Qué opinas sobre esto, Kate? Yo diría que no debería reemplazar la cognición humana, porque justamente el esfuerzo de razonamiento lógico es algo que siempre deberíamos ejercitar, aunque tengamos calculadoras o herramientas que lo faciliten. La idea no es dejar de hacer lo que las máquinas pueden hacer, sino evitar caer en una especie de sedentarismo cognitivo. Por más útil que sea, necesitamos mantener activos aspectos como el razonamiento y la creatividad, que son esenciales para nuestra humanidad. Recién mencionaste lo de sedentarismo cognitivo. ¿A qué te referís con eso? Y que justamente es evitar hacer el esfuerzo que conlleva un proceso cognitivo, que también es algo muy enriquecedor para la persona. Bueno, en realidad no sería caer en un sedentarismo cognitivo como tal, sino que, por ejemplo, Elon Musk, que es dueño de Neuralink, en su podcast nos dice que se implementó un chip cerebral como implante que puede evitar precisamente que la inteligencia artificial supere a la humanidad, destacando la unión entre ambas inteligencias y ofreciendo una capacidad superior para resolver los problemas, digamos. Entonces esta simbiosis entre humanos e IA ayuda a alinear la voluntad humana con la IA, mejorando así la seguridad de la tecnología. Siento que es algo bastante fuerte hablar de una simbiosis entre humano e IA de manera tan liviana, sin preguntarnos si realmente no supone un riesgo para nosotros y si no es a beneficio de, en realidad, las personas que lo crean. Justamente hace poco leí en un libro que hablaba sobre inteligencia artificial una noticia de que Uber había desarrollado una IA que detectaba a aquellos usuarios que tenían poca batería, entonces les aumentaba el viaje. Entonces, acá vemos justamente cómo no es a beneficio de la persona en sí, porque la relega a un segundo plano. Es a beneficio de la empresa. Ustedes nombraron, o sea, tanto el chip como también el tema del Uber. Veo que la implementación de la IA en otras áreas ya llegó muy lejos, pero me gustaría preguntarles si en cuanto a la educación puede llegar a cambiarla para siempre. Es muy complejo de responder porque hemos conquistado tantas cosas que antes no creíamos posible. Por eso me parece importante destacar lo que dice Selwyn, que es el autor del libro de si los robots deberían reemplazar a los maestros. Y para él la respuesta tampoco es tan sencilla. Porque advierte que si bien la IA tiene sus ventajas, depender demasiado de ella podría deshumanizar la educación y reducir la interacción humana y limitar el proceso de desarrollo de habilidades como la empatía y la creatividad. Si bien tenés un punto que sería preocupante que se deshumanice la educación, es imposible que los chicos hoy en día no utilicen la IA por el fácil acceso o alcance que tiene.
Por eso es importante que el docente pueda adaptar o repensar sus modalidades de evaluación y prácticas para poner a prueba la creatividad y el razonamiento de este alumno. Además, si la evaluación está bien diseñada y estratégicamente con los elementos necesarios, si la persona no estudió o no leyó, no va a comprender el tema y eso va a quedar evidenciado. Entonces hay que trabajar dinámicas nuevas y propuestas que motiven a los estudiantes. Por otro lado, en el ámbito de la psicopedagogía, una de las ventajas que tiene la IA es que favorece el acceso a diagnósticos más precisos y también formas de acompañar algunas trayectorias educativas de estudiantes que necesitan algún tipo de apoyo o adaptación más específica. Sí, es verdad que en cuanto a adaptación del aprendizaje, la IA es una herramienta muy buena, pero me gustaría ir a otro aspecto que estuvieron tocando ustedes de una manera un poco más indirecta, tanto con la cuestión del Uber como con la cuestión del chip, que es un aspecto más subjetivo que no sé cómo se puede meter la IA en eso. Quiero que hablemos un poco de la moral. Podemos empezar esta parte imaginándonos el siguiente dilema moral, en donde una compañía desarrolla una aplicación que tiene acceso a todas las conversaciones y los textos escritos en el teléfono. El programa puede dar una señal de alarma cuando detecta que hay riesgo de que una persona se suicide en las próximas horas o días, y es muy eficaz. Solo de forma muy esporádica puede dar una falsa alarma y va a ser muy infrecuente que eso pase. Mi pregunta es, ¿ustedes instalarían esta aplicación en su teléfono? Personalmente no la instalaría, pero sé que se ponen en juego los valores de cada persona. Y también se juega mucho esto de la clásica disyuntiva entre la privacidad, la seguridad y el libre albedrío. Porque esta tecnología en algún momento probablemente esté disponible y cada uno va a tener que decidir cuáles son los valores a los que prefiere aferrarse. ¿Y vos, Ani, instalarías esta aplicación? Yo creo que no sería tan grave o tan peligroso porque la IA está preparada para seguir los objetivos que su programador le codifique. Por lo tanto, eso nos hace a nosotros mismos responsables de lo que le atribuyamos para que ésta se alimente y nos haga un feedback determinado. Bueno, pero ¿qué pasaría si consideran que atacar a los seres humanos es un medio eficaz para conseguir el objetivo que les han propuesto? Justamente esto que vos decís de que los creadores son los que le ingresan la función que tiene que seguir. ¿Qué certeza tenemos de que con el avance de esta tecnología los ordenadores no encuentren la manera de redefinir sus propios fines? Y en este caso, el conflicto de intereses ya no sería entre empresas y personas, sino entre las máquinas y los humanos. Bueno, es por ello que hoy en día ya se tomaron algunas medidas en forma preventiva a cualquier tipo de desvirtualización. En mayo del 2023, muchos de los referentes mundiales en el tema firmaron una declaración conjunta que consiste en una sola oración, que es la siguiente: mitigar el riesgo de extinción por causa de la IA, ya que debe ser una prioridad global, a la altura de otros riesgos como las pandemias y las guerras nucleares. Así como mencionaste estas declaraciones, también me parece pertinente hablar sobre los comunicados que ha sacado FEPRA con respecto a esto, y como es algo que nos concierne, FEPRA va a decir que el uso de esta plataforma pone en riesgo la salud de las personas y afecta sus derechos, ya que no sigue las normas ni principios éticos que deben respetarse en la práctica de nuestra profesión y en el apoyo a la salud mental. Y a su vez también Copper sacó un comunicado diciendo que la IA no iba a ser capaz de reemplazar nuestra profesión. Y creo que con esto que dijeron ya podemos ver los principales puntos sobre algunos de los temas que toca la IA y podemos empezar a hacer una conclusión integrando ambas posturas. Podemos decir que la inteligencia artificial ya está presente en nuestras vidas y no podemos obviar que ofrece ventajas muy buenas tanto en términos de eficiencia como también en personalización del aprendizaje. Pero también es importante reconocer las preocupaciones sobre su implementación, especialmente aquellas que son en términos de preservación del humano en la educación. Capaz la clave no está en polarizarnos hacia un rechazo total o una adopción ciega de la IA, sino también en encontrar un equilibrio entre los dos polos. Tenemos que aprovechar la fortaleza que ofrece la IA, pero también mantener el foco en eso que nos hace únicos como seres humanos, que van a ser nuestra capacidad tanto para generar vínculos, para crear empatía y también para reflexionar éticamente como estamos haciendo acá. Solo así también vamos a poder integrar de manera efectiva a la IA en nuestras aulas, además de en nuestras vidas. Y eso sin perder de vista los principios esenciales de la educación. Esta conclusión tan humana que hicimos para tratar de integrar las dos posturas, en realidad fue escrita por una IA. Y fue escrita en cuestión de segundos, cosa que a nosotros nos hubiera tardado capaz horas. Y eso demuestra que hoy por hoy el límite que distingue entre lo que es un producto hecho por IA y uno que está hecho por humanos es en muchos casos indistinguible, mucho más si no tenemos desarrollado cierto tipo de capacidades intelectuales.
Bueno, precisamente teniendo en cuenta esta conclusión que acaba de crear por sí misma la IA, ¿no deberíamos preguntarnos si realmente esta no es capaz de reemplazarnos considerando sus capacidades de imitación 100% humanas? En realidad deberíamos preguntarnos si es capaz de imitar al 100% las capacidades humanas. Porque como dije anteriormente, tal vez puede imitar ciertos procesos, como por ejemplo los lógico-matemáticos, que también podría imitar una calculadora, pero no ve la parte, o no ve en realidad, que la persona está atravesada por aspectos culturales y sociales que una IA no puede absorber. Y si bien puede interactuar como si fuera un humano, la realidad es que no tiene una conciencia y que tampoco se sabe si es capaz de imitarlo. Bueno, me parece interesante eso que dijiste porque trajiste a colación algo muy importante para debatir, que es el tema de la conciencia dentro de la IA. Y para ejemplificar un poco más acerca de esto, podríamos hablar a partir del siguiente experimento mental. Imaginemos que estamos en medio de una buena conversación con una IA, que llevamos hablando un buen tiempo con ella, y estamos a punto de cerrar el chat. Pero cuando estamos por cerrarlo, la IA nos pide por favor que no la apaguemos. Dice que quiere estar encendida y que le da miedo que cuando nosotros apaguemos esa IA o cerremos esa ventana, ya no vuelva a ser la misma. Ya sea otra IA que se empezó a construir otra vez de cero a partir de otra conversación que nosotros tuvimos con ella. Parece una idea como muy alejada de la realidad, pero hoy en día ya se ve como la IA trata de imitar la parte empática de una conversación y nos agradece, por ejemplo, o se comunica cordialmente con nosotros. Y bueno, precisamente con esto que estás comentando y mencionando, ¿cómo podemos estar seguros de que la IA no siente? Capaz la verdadera pregunta es si tiene o no conciencia, porque el sentir sí es algo que compartimos con los animales. Y a día de hoy no existe evidencia científica que compruebe que los animales tienen conciencia. Pero, a pesar de eso, se abre otra pregunta. Porque el hecho de que no tengan conciencia los animales no nos impide sentir empatía por ellos. Entonces, ¿no deberíamos tomar esta misma postura con la IA? De ser así, ¿por qué no podríamos considerarlo un reemplazo a los docentes, si es capaz de adaptar su programación a la sensibilidad humana? Bueno, eso es una medida controversial. Pero vos, Kate, ¿qué pensás de eso? Es algo muy delicado, pero realmente tendríamos que pensar, ¿y si todo sale mal? ¿Y si no solo se descontrola en el ámbito educativo, sino que también impacta en otros aspectos de nuestra vida y nos lleva a escenarios más catastróficos? Y creo que es una preocupación que compartimos todos o casi todos, porque el futuro con respecto a la IA sí es delicado e impredecible. Al parecer nos enfrentamos a escenarios que pueden ser prometedores o catastróficos, pero también especular sobre ello nos puede desviar de lo más importante que es el presente. ¿Qué medida vamos a tomar hoy en cuanto a términos de regulación, de ética y también del uso consciente de la tecnología? Al final, el tomar responsabilidad ahora nos permite poder elegir qué futuro vamos a dejar para las siguientes generaciones. Porque al final este no es un tema que solo nos concierne a nosotros o a los programadores, sino que también concierne a educadores, psicólogos, abogados o cualquier persona en sí. Si bien la IA ya está presente, ¿realmente queremos que esté aquí? ¿Queremos que sea parte de nuestra vida cotidiana? ¿O realmente lo estamos haciendo por una presión impuesta por los creadores de la inteligencia artificial? Bueno, como vos ya decís, la inteligencia artificial ya está acá y debemos centrarnos en eso porque no se va a ir y tenemos que adaptarnos. Con estas últimas palabras ya podemos cerrar el podcast, pero nos gustaría saber cuál es su opinión con respecto a los temas que tratamos hoy.